Vamos a prender la cámara. Así estamos grabando. Sí, chicos, no se preocupen porque la diapositiva prácticamente les puse yo completa. De la clase pasada y la actual, así que no hay ningún problema. Entonces, desde donde copiamos, la clase pasada, terminamos de copiar hasta el último, profesor. Está bien. Hasta aquí, profesor, copiamos. Hasta ahí, creo, profesor. Ya, claro, está bien. Porque Entonces, es que prácticamente yo les puse toda la diapositiva completa. Pero ahora, desde ahí para abajo tenemos de copiar entonces. claro. No, yo ya les voy a indicar ya al final, ¿de acuerdo? Ah, cierto. Hasta el día de hoy, hablando de copiar, me han tenido que ya entregar las fotos o los videos de su cuaderno, ¿no? Como les dije la semana pasada, hasta el día miércoles, ¿no? Para la revisión mensual. Así que hoy día tienen pues hasta la tarde, como máximo, para entregar ya las fotos o los videos de su cuaderno y de su libro, ¿no? Eso se los dije la semana pasada, pero igual se los recuerdo ahora. Muy bien, chicos. Entonces, esto de aquí que vamos a ver ahora es algo muy práctico, ¿de acuerdo? Es algo muy fácil de entender, que lo vamos a hacer muy rápidamente. Mire, cuando se descubre el guano, toda la costa peruana tenía más o menos este aspecto que ven acá. Mire, prácticamente podemos ver en esta foto, que está un poco borrosa por la antigüedad. Miren, todo esto de aquí estaba completamente llena de guano. Se formaron islas enteras y montañas de guano. Entonces había demasiada cantidad. Y miren, en todos lados habían bandadas enteras de aves volando, ¿no? Esta imagen, que es una foto real, se parece mucho a esta caricatura que vimos acá al principio, ¿no? El cielo lleno de aves guaneras. Entonces, era más o menos cierto, ¿no? Lo que nos contaban las caricaturas. Y miren, mira, está mal esto. Y está. Y miren, acá vemos el cielo está cubierto pues de aves guaneras, ¿no? Entonces, había una gran riqueza de guano. Pero estaba ahí, en la costa peruana, lista. Parecía que las aves gobernaban la costa peruana. Claro, ellas eran las que mandaban, pues porque ahí hicieron de la costa peruana su hogar, ¿no? Y tuvieron prácticamente décadas ahí viviendo, pero ya se convirtió esto en una sobrepoblación de aves, lo cual trajo mucha riqueza, ¿no? Entonces, como teníamos ahí en las costas montañas y montañas de guano, la cuestión era ahora, ¿cómo se explota eso? ¿Cómo se vende? Y simplemente podemos decir que hubo 4 etapas de la venta del guano, 4 etapas, que son muy importantes, ¿sí? Cada etapa es una forma que tuvieron de vender el guano, porque no siempre se vendió el guano de la misma manera. Y vamos a explicar por qué. Ya. Estas son las etapas de la exploración. Es algo sencillo. Miren, la primera etapa, es decir, cómo es que empezaron a vender el guano. La primera etapa se conoce como contratos de arrendamiento. ¿Qué cosa significa arrendamiento? Arrendar es un sinónimo de la palabra alquilar. En algunos países en Sudamérica, ustedes pueden ver, ¿no? Que dice se alquila cuarto o se alquila cochera. Acá en Perú. Pero en otros países dice se arrienda cuarto o se arrienda cochera. Arrendar es sinónimo de alquilar. Entonces, esta primera etapa se conoce como el arrendamiento. También se puede conocer como el alquiler. Entonces, recordemos, en esta época, el Perú tuvo un montón de guano, pero apareció de un día para otro. Entonces, el Perú dijo, tengo un montón de guano, ¿ahora qué hago? Y dijo, bueno, hay que pedir a alguien que tenga máquinas, que tenga instrumentos, porque el Perú no tiene, ¿no? El Perú no tiene máquinas, instrumentos, fábricas para implementar y para extraer este guano. Entonces vamos a esperar que venga alguien, un empresario, que tenga máquinas, que tenga personas, que tenga fábrica, que tenga el capital para extraer el guano, ¿no? Así que hicieron concursos y dijeron, bueno, ya, entonces vamos a elegir a una persona que tenga estas cosas, que tenga empresas, que tenga maquinaria, para que explote el guano y nos pague un alquiler al Estado peruano, nos pague un arriendo, un alquiler, ¿no? Entonces, el Perú le decía a esta persona que tenía
capital y dinero. Te presto mi guano, te presto. Tú págame a mí un alquiler y tú lo exportas, el guano, y así los dos ganamos. Pero esto de aquí fue muy perjudicial para el Estado peruano, ¿no? Porque el que venía a extraer el guano, digamos, pagaba un alquiler al Estado peruano, ¿no? Le pagaba 100 pesos mensuales, en esa época eran los pesos. Extraía el guano, pero de todo el guano que extraía, se llevaba pues la gran parte de la ganancia, porque cada costal de guano lo empezaba a vender con un precio más alto y el empresario ganaba 100 veces más. Entonces, este tipo de contratos fue muy perjudicial para el Perú. Les pongo un ejemplo. Creo que ya les comenté algo parecido, pero igual les vamos a recordar aquí. Imagínense que en su casa descubren petróleo. ¿Ya? Es un ejemplo que ya muchas veces les he puesto, pero es muy fácil de comprender de esta manera. Imagínense que su casa de un día para otro están en su jardín y descubren petróleo. Y dicen, ahora, ¿qué hago con este petróleo? Yo soy rico, tengo plata, pero ¿qué hago con el petróleo? ¿Cómo lo exploto? ¿Cómo lo vendo? Entonces dice, yo no tengo en mi casa ni las herramientas, ni el conocimiento, ni el dinero para extraer este petróleo, tenerlo en barriles y venderlo. Yo no puedo hacer eso. Así que en tu casa decides tú poner en la puerta y dices, se alquila esta casa para que venga una persona con dinero, con empresas, con experiencia, con herramientas para explotar ese petróleo. Viene una persona y te dice, ya está bien, alquílame tu casa. Y tú le alquilas tu casa a 100 soles por semana, por ejemplo. Entonces viene el ingeniero, el empresario, te paga tu alquiler y él se pone a explotar el petróleo de tu casa. Pero a ti te paga 100 pesos por semana, pero extrae, digamos, 100 barriles de petróleo y eso lo vende a $200 cada barril. Entonces, el empresario está ganando mucho más que tú. Tú estás feliz porque tienes 100 pesos de lo que no tenías antes, pero el empresario se lleva mucho más, ¿cierto? En ese ejemplo. Bueno, en la vida real fue lo mismo. A pesar de que le da prácticamente una propina nomás por el alquiler al Perú, estaba tranquilo el Perú porque tenía mucha más plata de lo que tenía antes. Pero rápidamente se dieron cuenta acá en el Estado y dijeron, no, esto no puede ser posible, porque acá al Perú nos dan un alquiler, una propina, y los empresarios se llevan pues la mayoría de la ganancia. ¿Y cómo habrá sido pues de importante y de valioso el guano en esta época, jóvenes? Que a pesar de que al Estado le daban una propina, porque el alquiler era eso, una propina, ya empezaba pues a tener muchas ganancias y empezaba a tener mucho dinero. Entonces, si tú te haces ricos con las propinas que te da el guano, imagínate pues la cantidad de dinero que producía el guano en esta época. Y esos empresarios se hicieron pues mucho más ricos, ¿no? Pero rápidamente se dieron cuenta, no, este es un mal negocio, no podemos permitir que simplemente nos paguen un alquiler para que otro se lleve pues todo el guano y lo venda, ¿no? Así que cuando ya se descubre pues la importancia del guano y su valor empieza a crecer, se pasa a la segunda etapa de la explotación o de la venta. Eso se conoce como el sistema de venta directa. Esto es algo muy sencillo. El Estado peruano dijo, bueno, ya está bien. Si yo le presto a alguien para que lo explote el guano y a mí me paga un alquiler, es un mal negocio. Entonces vamos a cambiar el negocio. Y ahora dijeron, entonces a partir de ahora el mismo Estado peruano va a ir a las costas peruanas y va a explotar el guano el mismo Estado, para que gane mucho más, sin ningún tipo de empresarios ni de nada. Pero eso trajo otro problema, porque el Estado peruano tampoco tenía muchas herramientas, mucha tecnología, mucha ciencia, muchas herramientas para explotar todo ese guano. Así que no se daba abasto. Explotaba muy poco guano, solamente lo que podía. Traía trabajadores, a personas, pero lo hacían casi manualmente. No tenía pues la facilidad para explotar el guano. Y muchas hectáreas de guano se quedaban sin ser explotadas. Así que tampoco fue muy buena esta venta de guano, este sistema. Y luego se pasó a la segunda etapa, que era la etapa de las consignaciones. Es otra forma de vender el guano. Dijeron, bueno, ahora como si dejo que otros vendan, no gano dinero con el arrendamiento.
Pero si yo mismo lo vendo y si yo mismo lo trabajo, si el mismo Estado lo trabaja con la venta directa, tampoco gano mucho porque yo no tengo la capacidad para explotar todo el guano que hay. Entonces, ¿qué hago? Pasamos a un término medio. En la tercera etapa, las consignaciones. Vamos a llevar empresarios de nuevo, pero ya no van a explotar por su cuenta, sino van a explotar el guano a nombre del Estado peruano. Y algunos elegidos vamos a tomar para que ellos lo puedan vender, ¿no? Y así se crearon las consignaciones, ¿no? Como una especie de sociedades. Y finalmente, tenemos el monopolio, ¿no? Que ya es la última etapa de explotación en la cual se llaman a ciertas personas para que tengan pues una empresa y esa sola empresa se encarga de toda la venta del guano. Eso fue el último. Apareció una empresa llamada la empresa Dreyfus, que es la que empieza pues a explotar este guano peruano. Entonces, esas son las 4 formas que tuvo el Perú de explotar su guano. Son 4 etapas. La primera, el arrendamiento, es un alquiler. La segunda, la venta directa, el mismo estado iba, explotaba y vendía el guano. La tercera es la que empresarios venían y a nombre del Estado vendían el guano. Y la última es donde una sola empresa se dedicaba pues a explotar todo el guano. Lo que vamos a ver aquí también es esta parte de acá, ¿no? ¿En qué se invirtió el dinero del guano? Y esto, jóvenes, esta partecita de acá, como les digo, es la parte más importante de esta clase. Porque tiene que prestar mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da la lección de esta clase, ¿no? ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver. Si ustedes han visto que en la caricatura que hemos mostrado se ha exprimido al Perú y se le ha agarrado todo el dinero que ha tenido, es porque en la realidad ha ocurrido algo parecido. Como había tanta producción de guano, aumentó el dinero, ¿no? Millones y millones de pesos. Como te digo, en esa época, como ya le hemos explicado muchas veces, esa cantidad de dinero era muchísimo. Se podía hacer un montón de cosas que en la época pues costaban de algo muy barato, ¿no? Porque como te digo, todo se movía con los centavos. Y los millones era pues una gran cantidad, ¿no? Entonces, el Perú empezó a tener mucho dinero, pero ese dinero fue malgastado, fue exprimido, ¿no? Y aquí vemos una tabla, una imagen muy sencilla que nos hace entender, ¿no? En qué se gastó, en qué se invirtió los ingresos del guano. Y aquí lo tenemos, ¿no? Automáticamente, lo que podemos concluir es que la parte que está de color acá medio mostaza, medio amarillo, es la mayoría del dinero, ¿no? La mayoría del dinero del guano se gastó en qué? En expansión de la burocracia civil. ¿Qué cosa es la burocracia, jóvenes? La burocracia o los burócratas son las personas que trabajan en el Estado. Tú, por ejemplo, cuando te has ido o si alguna vez has ido a CEPAL o al Banco de la Nación, has visto que siempre hay gente que trabaja en las oficinas, ¿no? Que está con sus copias, en sus ventanillas. Esos son burócratas, la gente que trabaja en el Estado, ¿sí? Entonces, en esta época del guano, se expandió el trabajo, se expandieron las, los trabajadores, se aumentó más trabajadores en el Estado y se les aumentó su sueldo. Y dijeron, bueno, entonces como ya hay plata, hay que pagarle mucho más a los trabajadores, ¿no? Y empezaron a pagar unos sueldazos, les daban reconocimientos, les daban regalos en sus cumpleaños, en aniversarios, empezaron a aumentar mucho el dinero de los trabajadores, porque antes el Estado en esta época era muy pequeñito, ¿no? El gobierno, no había muchos ministerios, no había muchas oficinas, no había nada. Solamente había el presidente, el ministro de Guerra, el ministro de Economía y el ministro de la Marina. Eso era todo. Eso era el Estado. Pero cuando se gana dinero con el guano, se empieza a crear nuevos ministerios, nuevas oficinas y nuevos trabajos en el Estado y empiezan a aumentar esos trabajadores y se les aumenta su sueldo.
Y ahí pues es donde se perdió un montón de dinero, ¿no? Porque no fue muy productivo este trabajo que hacían estas nuevas personas, ¿no? Luego, lo que podemos ver, que la otra parte que gastó el Estado peruano con la plata del guano fue la expansión del ejército. El ejército peruano en esta época, antes de la era del guano, todavía era un ejército muy atrasado. Tenía solamente algunos barcos y eran barcos casi prácticamente que funcionaban a vela. Prácticamente los mismos barcos que trajo San Martín, con los que peleamos en la independencia, esos mismos barcos seguían estando en la marina y no habíamos renovado nuestra flota. Mientras Inglaterra tenía pues a sus grandes flotas, a sus acorazados, ¿no? Ultramodernos, el Perú seguía teniendo barcos a vela de la época de San Martín, de hace, Ni siquiera vapor, Miss, ni siquiera vapor. era vapor. Es que en esa época los barcos a vapor eran los más desarrollados, eran los más, eh, por así decirlo, modernos en esa época, ¿no? En esa época lo más tecnológico que había estaba en Inglaterra. Eran barcos acorazados, es decir, con una protección de metal, de acero, con cañones automáticos y a vapor, por supuesto. Eso era lo más avanzado en la época. Pero en esa época, hablamos de mediados del siglo XIX, el Perú no tenía ningún barco de esos. Tenía barcos a vela, de madera, con vela, ¿no? Con los barcos, como te digo, con los que llegó San Martín. Y ya habían pasado pues 20, 30, 40, casi 50, ya casi 40 años de la independencia y seguíamos con esos barcos. Así que se renueva todo el ejército peruano y se compran nuevos barcos, ya así ya más modernos, a vapor, ¿no? Acorazados, y también se compran pues nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas caballerías, se renueva el ejército, se contratan a mejores generales, y de eso estuvo encargado pues el general Guise, ¿no? Que fue un héroe de la guerra con la Gran Colombia. Y luego también va a participar en la guerra que tenemos más adelante con Ecuador, ¿no? Una segunda guerra. Entonces empieza a modernizar y el ejército peruano en esta época se convierte por un corto periodo en uno de los ejércitos más potentes de América del Sur. Incluso se llega a equilibrar un poco el ejército peruano con el ejército de Estados Unidos, ¿no? El ejército peruano iba a hacer prácticas a Norteamérica y Estados Unidos simplemente lo permitía porque el Perú era un poco respetado en su ejército, ¿no? Entonces, la mayoría del ejército, la mayoría del dinero del guano se gastó en eso, en el ejército, en incrementar el poderío militar. Entonces, podemos decir que en ese aspecto el dinero del guano fue bien aprovechado. Bueno, podemos decirlo que sí, ¿no? Podemos decir de que, bueno, estaba bien, ¿no? Acá sí no es un desperdicio, ¿no? En lo demás, sí se va a desperdiciar bastante el dinero, ¿no? Por ejemplo, pago de transferencias extranjeras. Esto significa, pues, pagar deudas extranjeras, ¿no? Y el otro es pagar la deuda interna. Luego se invirtió en ferrocarriles y en quitarle impuestos a la gente más humilde, ¿no? Los campesinos en esta época. Esa fue la minoría. Después, lo que se invirtió bastante también es en los ferrocarriles, ¿no? Miren, jóvenes, como el Estado no tenía un montón de plata, la mayoría se la quedaron los trabajadores del Estado, ¿no? Los políticos, los militares, ¿no? Como hemos visto en la caricatura. Ahí se fue la gran mayoría del dinero, en sus sueldos. Por eso que vemos que lo están exprimiendo al Perú. Luego, la otra parte la gastaron en modernizar el ejército. Bueno, y eso está bien, ¿no? Porque, bueno, ya no se ha perdido ahí el dinero. Pero en lo demás, se invierte pues en ferrocarriles, pero no se activa pues a la industria. Entonces, en esa época decía, ¿no? Bueno, entonces como tenemos plata, ¿qué hacemos? Hay que modernizar el Perú, hay que hacerlo más moderno, ¿no? Como para equilibrarlo y que sea parecido a Estados Unidos, a Inglaterra. Entonces hay que poner ferrocarriles, hay que conectar las ciudades del Perú con ferrocarriles, que es lo más moderno. Y pusieron pues
ferrocarriles en todo el Perú, de Lima al Callao, de Tacna hasta Arica, que aún le pertenece al Perú, Arica, hasta Puno, de La Oroya hasta Junín, y así, un montón de líneas de trenes, ¿no? De Puno hasta Arequipa, para conectar todas las ciudades. Pero el problema está en que no invirtieron en desarrollar cada ciudad, ¿no? ¿De qué sirve que tengas un gran ferrocarril si no se va a exportar nada, si no se va a producir nada? No se implementaron fábricas. Entonces, el Perú empezó a gastar en muchas cosas, menos en lo más importante. En lo que necesita, pues, un país para crecer, para modernizarse. Y les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿qué es lo que todo país necesita para desarrollarse, para modernizarse? ¿Qué es lo que creen ustedes que un país necesita? ¿Ah? ¿Los recursos? Mm, Los lo- pobladores, profesor, los pobladores. los pobladores, no, no. Algo más, algo más. A ver, los recursos es parte, puede ayudar, pero eso no siempre les ayuda a los países a desarrollarse. Por ejemplo, hay países en África como Tanzania o como Uganda que tienen un montón de recursos, pero son los más pobres del mundo. Hay países que tienen mucha población como Pakistán o como Bangladesh, pero son muy pobres. Entonces, ¿qué es lo que hace que un país se desarrolle? ¿O qué es La lo industria. claro, La educación. la, Y industria la capital. la industria ya es lo último, es el efecto que ya se produce, ¿no? Pero hay algo que siempre, cuando se... La educación. Exacto, muy bien, la educación. Es toda una cadena, ¿sí? Pero se empieza con la educación siempre. Cuando un país invierte en la educación, por lo general crece. Bueno, casi siempre crece, ¿no? ¿Qué países apostaron por su educación? Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Japón. Y esos países crecieron, pues, ¿no? Hoy día son potencias mundiales y son países muy ricos, porque en esta época más o menos decidieron apostar por la educación. Mejoraron sus universidades, sus colegios, y apostaron también luego por la tecnología, por la ciencia. Y con eso, con la tecnología, con la ciencia, con el desarrollo de sus empresas, empezaron a crecer y hoy día pues son unos monstruos esos países, ¿no? Tienen mucho dinero, mucho capital, ¿no? Pero todo parte desde la educación. Y aquí podemos ver en nuestro cuadrito, ¿se habrá invertido algo en educación, algo en tecnología? No. Nada, ¿verdad? Vemos que se gastó en burocracia, en comprar barcos, bueno, ferrocarriles, ¿no? Pero ya esto no ayuda, pues, ¿no? En esta época pensaban, bueno, si el Perú lo llenamos de ferrocarriles y de cosas modernas, el Perú se va a modernizar, ¿no? Pero así no funcionan las cosas, ¿no? No es tan fácil como poner cosas así, ¿no? Si es que no hay, si es que no se empieza por la educación. Recordemos que en esta época la educación en el Perú no estaba muy bien implementada, ¿no? Solamente en Lima habían, ¿cuántos colegios? A ver, habían algo de 5 colegios en Lima, que era la ciudad más grande en esa época, ¿no? Y hasta ahora. Solamente habían 5 colegios. En algunas provincias del Perú ni siquiera habían muchos colegios, ¿no? En todo el Perú, en esta época, jóvenes, solamente habían, a ver, San Marcos, San Agustín, San Cristóbal, San Antonio Abad. Solamente habían 4 universidades en todo el Perú. 4 universidades. San Marcos en Lima, San Agustín en Arequipa, San Antonio Abad en Cusco y San Cristóbal en Huamanga. Habían 4 universidades en todo el Perú. Hoy día, en todo el Perú hay algo de 80 universidades en todo el país. Pero en esta época solamente habían 4 universidades. ¿Se podrá desarrollar un país con pocos colegios y con solamente 4 universidades? ¿Usted qué cree? No, profesor. No, ¿verdad? Ningún país en el mundo se desarrolla con tan pocos colegios y tan pocas universidades, ¿no? Y les comento algo muy interesante al respecto, que vamos a comentarlo más en la siguiente parte y ya en la última parte ya de nuestra clase. Los países en esta época
que apuestan por la educación, por la industria, por la tecnología, empiezan a crecer bastante. Nos encontramos en el periodo conocido como la Revolución Industrial. Esta es la época en el mundo, jóvenes, en la cual muchos países empiezan a crear nuevos inventos. Por ejemplo, en esta época, en Estados Unidos, se está inventando la luz eléctrica, se está inventando el telégrafo, se está inventando lo que luego será el teléfono. En Alemania se está inventando o están desarrollando los motores a gasolina y los automóviles. En Inglaterra, que ya tenía el control del mundo, se inventaban pues muchas cosas, ¿no? Las máquinas a vapor, las máquinas a carbón, las máquinas a petróleo. En Inglaterra se inventaban pues las máquinas de tejer, se inventaban nuevas tecnologías como los hidrocarburos. Entonces, en esos países están empezando a inventar muchas cosas y a venderlo al mundo. Empiezan a hacerse ricos con esos inventos. Y acá en el Perú, como no teníamos ni colegios, ni universidades, ni mucha ciencia, no se puede exportar nada de eso y no se desarrolla el país. Así le pongan 50,000 líneas de ferrocarriles, si le pongan un montón de adornos y de obras y de carreteras o luces, eso no ayuda pues a un país a desarrollarse. En esa época los países empezaban a ver, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hacemos para desarrollarnos? O el Perú dijo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos para desarrollarnos? Y dijeron, bueno, hay que mejorar el ejército y hay que mejorar los ferrocarriles, y punto. Y eso fue lo que se hizo, y al final no se desarrolló, pues, ¿no? El país en esta época. O si tenían así de dinero mucho, deberían de dar 100% a todos. Sí, profesor, también no estoy de acuerdo de la transferencia a los extranjeros. Debería dar 100% de reducción de la carga tributaria a los pobres, expansión de la burocracia civil, expansión de la... educación. En todo deben de dar 100% si tenían tanto dinero, profesor. Bueno, pero igual, no, pero a lo que voy aquí con esto es que si vemos este cuadrito de acá, son cosas que no han colaborado pues en el desarrollo de un país, ¿no? Y miren, hablando de eso, y aquí les dije, ¿no? Acá no está en este cuadro lo que es ni la educación, ni la tecnología, ni la ciencia. Entonces, con eso ya nos dice de que el Perú no se pudo desarrollar con el Guano. El Perú en esta época tuvo una gran oportunidad para crecer. Y ahora que estamos acabando esta parte, ingresan con el mismo link, ¿de acuerdo? En la siguiente parte vamos a hablar de dos ejemplos que se dan en esta época, de países que empiezan a crecer. En esta época, Japón empieza a desarrollarse. Y les digo algo más, con lo que vamos a empezar la próxima parte. En esta época, jóvenes, en esta época del Wano, el Perú tenía mucho más dinero que Japón en esa época. El Perú tenía mucho más dinero, era mucho más rico que Japón en esa época. Japón era muy pobre. Todavía en Japón habían los famosos samuráis, era un país que estaba muy atrasado también, y en el tiempo. Pero ¿cómo es que Japón empieza a crecer y luego el Perú se queda ahí estancado? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Claro, la clave está en eso, y la vamos a explicar en la siguiente parte. Bueno, chicos, se vuelven a conectar con el mismo link para continuar con nuestra clase del día de hoy, ¿de acuerdo?